de poder decirles qué es lo que pensamos los insurgentes sobre qué corresponde que sea la jubilación. Bien, agradecidos somos nosotros y te escuchamos entonces a ver qué es la jubilación. En primer lugar, quiero señalar que la jubilación existió desde tiempos inmemoriales, ¿Ah, sí? simplemente porque la gente desde hace muchos miles de años no tuvo que trabajar hasta el final de sus días. Hay una similitud entre esto a que la vida de tener que trabajar todo el día, comer y dormir, es como la vida de un animal, ¿no? Cuando dejó de ser un animal, el hombre pudo tener otras actividades, además del trabajo indispensable para sobrevivir. Claro que las cosas cambiaron cuando empezó la división en clases, o sea, la explotación de los hombres por otros hombres, el esclavismo, luego la vida servil, por último el esclavismo asalariado actual. En esas sociedades, las clases dominantes negaron y niegan también hoy en día los frutos del desarrollo humano e inclusive el derecho a la vida a los miembros que no pueden poner a su servicio. Tanto como hubo que mantener a los niños, incluso a los adolescentes, hubo que mantener a adultos mayores y también a los incapacitados. Parte de la salida de la animalidad de los hombres, de la formación de la humanidad, de la formación de la sociedad humana, es el intercambio intergeneracional. Hay generaciones inactivas, por supuesto que desde el punto de vista productivo, que son sostenidas por la producción de las generaciones activas y luego, a su turno, estas mantienen a las inactivas. Por ejemplo, los abuelos de las tribus no habían ahorrado ni lo necesitaban para poder vivir sus últimos años, tal como los niños no necesitan haber ahorrado para poder vivir sus primeros años, porque sus hijos o sus padres producían ya en esos tiempos lo suficiente para sostener el nivel de vida que llevaban dentro de su cultura. Entonces, decimos nosotros, es válido preguntarse, ¿por qué hoy en día estamos con el cliché de que la jubilación es el fruto del ahorro realizado durante nuestra vida de trabajo? Para nosotros, una de las razones es de que tenemos metido en la cabeza el intercambio de mercancías. Cambiamos una cosa por otra cosa. La reciprocidad debe ser inmediata. Nuestra ideología, que surge de la vida en este sistema, nos hace rechazar que una forma del intercambio es una en el que damos sin esperar recibir y a su vez recibimos o tomamos sin dar nada a cambio, sin sentirnos obligados a dar nada a cambio. Entonces pensemos cómo funciona este intercambio intergeneracional. Hagamos el supuesto de que el Estado impone un sistema de jubilación por primera vez. Antes no había, ¿no? Hagamos el supuesto. No había nada, no había jubilación como la que hay ahora. Y todos los trabajadores, sin excepción, ponen una parte de su sueldo para sus mayores, para los trabajadores, hablo, ¿no? No para las otras clases. A partir de ese mismo momento, los trabajadores que son adultos mayores ya pueden empezar a recibir jubilaciones, porque el dinero está disponible. No tiene por qué juntarse la plata sin entregarla a los mayores. Claro, eso no se hizo en la Argentina cuando se establecieron las jubilaciones, porque no era porque no se podía de otro modo. La plata no se entregó inmediatamente, se acumuló y se usó para otros fines. Otro ejemplo fue la acumulación de la AFJP y la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que se formó con esa acumulación, que es un fondo que no es para los jubilados. En el decreto de formación del Fondo de Garantía lo deja bien claro que no se puede usar para la jubilación. La usa el capital para especular, sobre todo el capital financiero. Por eso sostenemos que, primero, que la jubilación es un intercambio intergeneracional, que no es un ahorro individual, que tampoco es un salario diferido, que los trabajadores aportan con su trabajo a los patrones la jubilación de sus mayores, que es justo que todos los trabajadores tengan la jubilación cuando llegan a la edad de jubilarse, porque los que trabajan la están pagando con su trabajo. También sostenemos que es falso que haya un aporte patronal. Todo el aporte jubilatorio, incluso el llamado patronal, lo pagan los trabajadores con el trabajo, tanto como su salario. Su salario no lo paga el patrón, se lo pagan ellos con su trabajo, trabajadores. Los patrones no ponen nada, se llevan. Después también queremos aclarar que no es que los trabajadores para merecer jubilarse tengan que haber entregado su aporte a la sociedad, porque como se sabe, los trabajadores no entregan a la sociedad el fruto de su esfuerzo, se lo entregan a sus patrones y después los patrones le devuelven un pedazo de eso como salario. O sea que los jubilados tienen que cobrar simplemente porque ya en este momento los trabajadores activos están poniendo lo suficiente como para pagarles a la gente el total de lo que ganaba cuando estaba activo. Porque si falta plata para los jubilados es porque se la quedan los patrones aumentando sus ganancias.
ganancias. Entonces también sostenemos que no es necesario el ahorro ni la formación de un fondo para la jubilación. Simplemente hay que asegurar que el salario que es aporte jubilatorio, la parte del salario que es aporte jubilatorio, llegue a los jubilados. Los jubilados tienen que cobrar lo mismo que lo que cobraban cuando trabajaban, para no caer en la pobreza y no poder sostener los gastos que requería su nivel de vida en el momento que trabajaba, ¿no? Porque después cuando se queda jubilado sigue teniendo las mismas cosas que mantener. Por ahí hacer más cosas, más gastos por ahí. Los trabajadores pueden trabajar, esto es un tema también que hay que pensarlo, ¿no? Los trabajadores pueden trabajar menos horas porque el desarrollo de la tecnología lo exige para que no se produzca el desempleo. Porque si no, forzosamente va a haber desempleo. Y conjuntamente con la disminución de la jornada laboral, tiene que disminuir también la jornada de trabajo de toda la vida. O sea que se tiene que disminuir la edad de jubilación. Entonces nosotros decimos que la proporción del sueldo que debe ser aportada depende de la edad de jubilación. Depende de si la edad de jubilación es menor, entonces la tasa de la proporción del salario que se paga como aporte jubilatorio debería incrementarse. Entonces los salarios reales tienen que incrementarse también y tienen que disminuir las ganancias empresariales. Bueno, más o menos eso es lo que yo quería plantearles, que nosotros sostenemos a qué es la jubilación y qué es el derecho que tienen los trabajadores a jubilarse, porque si no, como lo único que tienen para intercambiar es su fuerza de trabajo, una vez que esa fuerza de trabajo ya no está para seguir trabajando, entonces ¿de qué pueden vivir si no es de la jubilación? ¿Y cómo tiene que ser esa jubilación? Eso es, que tienen que tenerla y la magnitud que tiene que tener la jubilación, ¿no? Que tiene que ser igual al salario que tenían cuando estaban activos. Bueno, creo que más o menos acá nosotros planteamos los puntos más importantes, pero puede haber preguntas que me quieran hacer, ¿no? Interesantísimo, Sergio, esta postura, la verdad que clarísimo lo tuyo, pero en realidad también como que nos da un sacudón nuevo, porque no es lo que escuchamos todos los días a través de los medios y de los políticos, que inclusive yo veo que con la nueva moratoria los trabajadores tuvieron, los trabajadores y trabajadoras que ya quieren jubilarse, contentos o como deseosos de tener una posibilidad de pagar su propia jubilación para poder hacerlo, digamos. Entonces, eso me parece que hay una confusión en la conciencia, todo me parece que pasa con la conciencia, porque repito, esto que vos acabás de explicar muy bien, es como que resulta nuevo y habría que repetirlo y repetirlo porque es un concepto totalmente diferente al que escuchamos siempre. Claro, el concepto distinto de que la jubilación no es un ahorro, sino que es un ahorro que hace el trabajador, sino que es un intercambio intergeneracional, a donde, digamos, el Estado lo tutela y permite que los patrones se queden con parte de ese, con gran parte, no con una parte, una gran parte de ese flujo de producción que tendría que ir para los trabajadores que son adultos mayores, porque los adultos mayores ya no están más, después de que empezó a tutelar el Estado, ya no están más a cargo de las familias o de la iglesia o de la caridad, digamos, sino que está con un sistema de jubilaciones. Pero ese sistema de jubilaciones deja a muchos afuera, a todos los que están en negro o a los que estuvieron desempleados, o a los monotributistas también porque les pagan una miseria. Eso, el pagarles una miseria a los jubilados también es hacerlos quedar sin el derecho. Y lo que vos decís con mucha razón es que si es así como estamos planteando los insurgentes, entonces quiere decir que cobrarles una moratoria es un doble robo, ¿no? Porque después que le robaron aportes jubilatorios que son puestos por los jubilados, por los trabajadores activos, encima de eso tienen que pagar de nuevo para poder las moratorias, que es una deuda que ellos no tienen, sino que tienen sus patrones para poder jubilarse. Está muy bien lo que vos decís. Bueno, espero que gente se ofenda de tener que pagar porque evidentemente que la gente tiene la necesidad de tener la jubilación porque si no se muere de hambre. Entonces son capaces de cualquier cosa, por ejemplo, pagar la moratoria, obviamente, porque si no se quedan sin nada. Pero están contentos porque pueden tener algo en vez de no tener nada, pero no porque sea justo. Claro, totalmente. Y para estamos en época ya de las PASO, ¿no? Preelecciones, y yo no veo no veo candidato en los principales candidatos que nos estén hablando de lo que vos estás hablando ahora, ¿no? Todo lo contrario, parece que van a ir por más ajuste. Y parece que sí. Incluso Petro, por ejemplo, el presidente de Colombia, él en algún momento, por lo menos yo leí por ahí, que él dice que
la jubilación correctamente dice que es un intercambio intergeneracional. Pero cuando él plantea la reforma de la jubilación, creo que él está hablando de hacerla mitad pública y mitad privada o algo así. No sé muy bien cómo es, pero creo que no es como debería ser. Nosotros tenemos que pelear, los trabajadores tenemos que pelear, no tenemos que pelear de los gobiernos que nos den una jubilación así como la que estamos diciendo. Necesitamos pelearla todos los trabajadores, más bien que los jubilados ya tenemos la jubilación. Los que más tienen que pelear por esto son los trabajadores activos. Y muchos que se creen que es una avivada, por ejemplo, los trabajadores autónomos, o hay algunos que se creen que, bueno, o por ahí cooperativistas, o sea, algo así que pueden vender el producto de su trabajo. Ellos creen que es una avivada por ahí no poner los aportes. Bueno, creo que también ese tipo de falsa conciencia debería ir cambiando, ¿no? Entonces, entre todos podríamos hacer que este derecho lo conquistara verdaderamente, porque no lo tiene ahora los trabajadores. Sergio, sí. Respecto a este intercambio generacional, porque repito, para mí es un concepto importantísimo. Ustedes se reúnen, y después me gustaría que lo remarques, que lo recuerdes, se reúnen todos los miércoles ahí en el anexo del Congreso. ¿Ustedes reparten algún folleto donde tenga explicado todo esto? ¿Tienen algo escrito? Porque repito, hay que volver a difundir y machacar con esto, porque parece que estamos equivocados a esperar de que el Estado nos garantice una buena jubilación, y me parece que lo que está garantizando es todo lo contrario. Y lo podemos hacer, lo que pasa es que nosotros funcionamos asambleariamente y hay como una costumbre inveterada entre los militantes de preparar volantes con consignas, pero no hay volantes con explicaciones. Los volantes son para agitar, digamos, son para levantar los ánimos, pero para dar explicaciones o para cosas normalmente no se hacen los volantes. Pero sería bueno tener un folleto, como vos decís, un folleto para hacerlo tranquilamente, lo podemos hacer, y tenés razón, en eso es una muy buena idea, y lo podemos difundir también por todos los medios, como estamos haciendo ahora, que también está muy bueno, pienso. Sí, por todo lo de la radio está bueno, pero es como volátil, se queda, una vez que pasamos a otro tema ya es como que se pierde. Sin embargo, lo escrito que está ahí y se puede remarcar, se puede releer, discutir e insistir, digamos, volver a leer, eso es lo que pasa, y fijar más las ideas. Por eso digo que lo que vos estás hablando, hasta a mí, que he leído bastante, como que me sorprende, y me gusta que me sorprenda, porque es una mirada diferente. A veces, de tanto que nos machacan los medios de comunicación masivos, terminamos aceptando las ideas de ellos, y son diferentes los conceptos, las ideas, cuando lo miramos del lado de los trabajadores, ¿no? Sí, del lado de los trabajadores se ve también el costado humano de la cosa, de la cuestión, ¿no te parece? Porque en realidad, en este momento, la humanidad está representada por los trabajadores, por los intereses de los trabajadores, de los más jorobados en este momento, porque eso es una forma más humana del intercambio. Como nosotros estamos planteando, el intercambio es otra cosa, es un intercambio más libre entre las personas. Son personas que dan, personas que reciben sin exigir, es otro nivel, digamos, de humanidad. Bien, Sergio, te felicito por la columna, está muy buena, muy bien explicado. Nos das tarea, porque esto creo a mí por lo menos me va a dejar pensando, y da para seguirlo en otro momento, quizás el próximo jueves, depende de cómo estén los tiempos con Víctor y otra gente. Sé que ustedes son una agrupación, son varios, y bueno, todos tienen la voz acá, pero repito, estos conceptos vale la pena reafirmarlo, porque como que no estamos acostumbrados a escucharlo o a leer algo así. Así que bueno, son casi ya 10:56, vamos cerrando, y si te parece invitamos a la gente a que conozcan por lo menos qué hacen ustedes los días miércoles, a qué hora, dónde y todo eso. Bueno, nosotros nos reunimos todos ahora, ¿no? Es que sí, nosotros nos reunimos a las 15 todos los miércoles, y hacemos un semaforazo después. O sea que los que quieren venir a participar serán bienvenidos. Incluso pueden venir los trabajadores, aunque no sean jubilados. Nosotros no tenemos problema con eso. Pueden venir jóvenes, pueden venir universitarios, secundarios, los que quieran venir a hacer el semaforazo o a participar en la asamblea que hacemos siempre. Hacemos una asamblea nosotros frente al Congreso. En el anexo del Congreso, ¿no? ¿O al frente? En el anexo, sí, en el anexo, que está enfrente, sí. Entonces estamos todos invitados, sí, no hay que esperar a jubilarse para salir a luchar nosotros mismos, y hay que juntar las luchas exactamente. Así es, Antonio. Te agradezco nuevamente
José, te felicito por tu columna y por tu exposición, y que estamos ahí siempre en contacto y abiertos a escuchar a los y las jubiladas insurgentes. Muchas gracias a vos y a todos los oyentes. Bueno, hasta la próxima.